Estimados amigos, damas y caballeros, reciban un saludo cordial de quien les habla, el ingeniero Lenin Espinosa Castiglione. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los costos o de la estructura general de los costos de los proyectos mineros para pequeños productores mineros y mineros artesanales que están inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera, más conocida como REINFO. Debido a que no existe mucha información acerca de cómo manejar la estructura general de los costos para proyectos de pequeña minería y minería a pequeña escala. Entonces, en esta oportunidad yo escribí un artículo y también tengo a modo de ejemplo, ¿no?, presentar mi experiencia en este tipo de actividad de pequeña minería y minería artesanal, cómo lo vengo realizando, cómo he realizado desde el inicio, cómo he descubierto digamos, algunos yacimientos, algunas vetas, algunas estructuras y los he convertido ya en actividades mineras productivas. Entonces, de esta manera les voy a dar un ejemplo práctico para que ustedes también tengan una idea de cómo se inicia un proyecto minero para todos aquellos que están iniciando o que han iniciado ya y no tienen hasta ahora quizás alguna idea clara de cómo deben llevar a cabo sus proyectos mineros. Entonces, aquí yo les explico cómo se realiza esto paso a paso y qué es lo que tienen que hacer para que la actividad minera o su negocio sea rentable o tenga un rumbo seguro en el futuro, digamos, hablando corto, mediano, largo plazo, 1, 3, 5, mayor cantidad de años, ¿no? Entonces, rápidamente les muestro aquí el artículo que ha sido escrito por mi persona, que se titula pues la estructura de los costos de proyecto de mineros en Reinfo, para quien está dedicado, para los titulares de derechos mineros o mineros que operan pues en derechos de terceros, que no tienen derechos mineros propios, que por la coyuntura del caso se han acogido o han ingresado y tienen permanencia pues en el Reinfo, ¿no?, el proceso de formalización. Solo para pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. Bueno, soy el ingeniero Lenin Espinosa Castiglione, allí está mi registro CIF 145854 del Colegio de Ingenieros del Perú en el capítulo de Minas. Tienen mi teléfono, tienen también mi correo para poder pues tener acceso a alguna consulta, algún aporte al artículo respecto a este tema. Y si usted pues es una empresa, una persona que también está dedicado a algún proyecto minero, tiene algún interés, puede visitar mi página web, en el cual pues está principalmente lo que nosotros hacemos, lo que realizamos como Mining Solution. Pueden ver aquí el portal, es igual de seguro que cualquier página web. Pueden ver aquí el candado, así que no tienen ningún problema que le va a aparecer un spam o cualquier otra figura que puede dificultar pues la navegación. Es una página segura. Ustedes visitan, por ejemplo, tenemos los servicios que brindamos a la comunidad minera. También tenemos, como he mencionado, los proyectos que por ahí, si a algunos de ustedes les interesa intervenir en nuestros proyectos o invertir en nuestros proyectos, pues pueden revisar nuestro brochure de nuestra página web, y a través de nuestra página web también pueden contactarse con nosotros para cualquier consulta, cualquier inquietud o cualquier aporte que quisieran tener a esta actividad, ¿no?, a este proyecto minero. Bueno, regresando al artículo, voy a explicar básicamente primero las generalidades, de qué se trata, la estructura general de los costos. Luego, a través de un ejemplo práctico, voy a poner también a través de la hoja de Excel la estructura general de estos costos, los aspectos a tener en cuenta. Y finalmente vamos a hablar con un ejemplo bien práctico. Vamos a realizar una tabla de valorización de un mineral en brosa para venderlo el mineral en bocamina, ¿no?, sin procesarlo en la planta, cosa que es práctico y común en muchas actividades mineras, en muchos pequeños productores mineros o mineros artesanales a lo largo del Perú, ¿no?, desde Tacna hasta Tumbes. Hay personas que lo venden en sacos, otros lo venden pues en la cancha de la mina por las toneladas que tienen, ¿no? Bien, en ese sentido vamos a ir ya a la parte, digamos, teórica de las generalidades y vamos a explicar paso a paso este asunto. Bien, tenemos el concepto, ¿no?, de que el acceso y permanencia en el Reinfo. Bueno, eso es, digamos, se denomina Reinfo, pues las siglas del Registro Integral de Formalización.
a las personas que han tenido acceso desde 2012 y tienen permanencia aún con el 2017 y 2020, ¿no? Actualmente. ¿Cómo se verifica eso? Pues hay que ir a la página web del Ministerio de Energía y Minas para todo lo que ya están registrados en el SUNAT. Pues hay un registro de integral de formalización minera llamada REINFO, en el cual aparece el RUT de la persona, los datos del declarante, los derechos mineros y la ubicación de la actividad. En este caso yo tengo 10 actividades, de las cuales 6 voy a continuar con el proceso, porque en mi experiencia de cada 10 proyectos mineros o 10 actividades que he pretendido realizarla, por lo menos 2 me han dado resultados positivos para llevarlos, digamos, a cabo a largo plazo, lo cual me es rentable. La actividad minera es así, tiene un ratio de 10-1, o de 10-2, de 10-3, dependiendo pues de las estrategias que podemos manejar para llevar el negocio seguro. Bien, de eso trata el acceso. Básicamente eso tiene un costo. Luego tenemos las actividades de cateo, prospección, exploración, que aquí en el documento pues estoy mostrando. Ustedes lo van a leer a través de mi canal de Telegram o a través de mi página web, en el cual voy a publicar para que con tiempo puedan leer acerca del concepto mediante esta pregunta y la respuesta que estoy poniendo, ¿no? De esa actividad de cateo, prospección y exploración. El otro tenemos a tener en cuenta pues es la actividad básica de la explotación de la mina, ¿no? Explotación minera. El otro concepto que hay que manejar es la actividad de beneficio de los minerales. Y el otro concepto final, que es el quinto concepto, es la actividad de comercialización. Bajo estos 5 conceptos, digamos, de actividades, tenemos que estructurar los costos para las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Esos costos, pues el primero es el costo de acceso y permanencia al REINFO. ¿En qué consiste esto? El costo de inscripción, digamos, que ha tenido que ver ante la DREM o la SUNAT. Bueno, básicamente estos costos son costos administrativos, de transporte, quizás de impresión de documentos y algunos otros asuntos, pero que el ministerio ni la SUNAT pues imponen un costo para esto. Luego vienen los costos dentro de esto mismo, los costos de elaboración y presentación de los instrumentos de gestión ambiental, vale decir el ligafón correctivo y el ligafón preventivo. Esos son los instrumentos de gestión ambiental. Eso tiene un costo porque lo elabora un profesional que tiene que ver y evaluar, ¿no?, el área de la actividad minera para que la autoridad pues, lo autorice únicamente para esa persona, ¿no?, o esa empresa, y que en el futuro no haya conflictos o se interpongan en otras actividades de otras personas o de otras empresas que puedan laborar, digamos, en un mismo derecho minero. Entonces toda esa elaboración tiene un costo porque es de un carácter técnico bien sustentado y que no tenga problemas en el futuro. Luego tenemos un costo de evaluación y seguimiento hasta la provisión de estos instrumentos de gestión ambiental, básicamente costos, digamos, que se tienen que pagar de oficio, que pueden ir entre el 10% y el 40% de la OIT, dependiendo pues de las direcciones regionales o la Gerencia Regional de Energía y Minas y las entidades que tienen que ver con la aprobación y la evaluación de estos instrumentos de gestión ambiental. Se llaman entidades vinculantes, que en este caso puede ser pues la Autoridad Nacional del Agua, la Autoridad Nacional del Parque, tiene que ver también con los proyectos especiales, etc., CERFOR, en fin, lo que tienen que ver con las autorizaciones, dependiendo en qué área se encuentra la actividad minera. Luego tenemos los costos por la elaboración y presentación del expediente técnico para inicio de operaciones, que lo realizan también una entidad consultora o los personal profesional que pueda elaborarlos. Hay que asumir ese costo que podría ir entre, digamos, de los $1,000 hasta los $5,000, dependiendo la magnitud de la actividad. Igualmente, un costo, digamos, para la elaboración de los fondos preventivos puede llegar a costar hasta $5,000, $10,000, $15,000, $20,000, dependiendo dónde también se ubica la actividad. En Puno, por ejemplo, las actividades pues son bastante grandes. Hay muchas personas involucradas en este asunto, por lo tanto su costo se incrementa. O en otras actividades de la costa del Perú, que solamente un socavón, una persona, pues puede llegar a costar pues unos $1,000, digamos, ¿no? Entonces son ejemplos que estoy dando que no necesariamente tiene que ser así.
Finalmente, pues dentro de esos costos tenemos los costos de evaluación y seguimiento hasta que lo aprueban el informe técnico de inicio de operaciones y finalmente, pues la autoridad competente emite el inicio de operaciones. Luego también está el costo del cateo, prospección y exploración, ¿no? Ya pasamos al siguiente costo, que es el costo de cateo, prospección y o exploración. Bien, en el siguiente punto tenemos los costos de cateo, prospección y o exploración. Más adelante, a través de una fotografía que he puesto un panel, voy a explicar en detalle cómo realizar cada uno de estos pasos. Tenemos los costos de cateo, prospección y exploración, que son los costos, pues la toma de datos de campo, que hay que realizar pues con una camioneta, con unos equipos, GPS, dependiendo de cómo uno se prepara para realizar la toma de datos de campo. Esto requiere pues equipos, herramientas, instrumentos, personal, camioneta, bolsas de muestreo, etc., ¿no? Entonces son unos costos ya que uno tiene que asumir también y hay que hacer una hoja de cálculo cuánto va a costar tomar datos de campo y dónde está ubicado el proyecto, el supuesto proyecto. Luego tenemos dentro de estos costos el costo también de los análisis de las muestras. Vamos al campo, tomamos los datos de campo mediante una muestra, luego esa muestra lo tenemos que llevar al laboratorio, ya sea un laboratorio local o un laboratorio certificado, que puede ser para el caso de polimetálicos, digamos SGS, o un caso de oro, por ejemplo, en una Plench, que realizan unas muestras certificadas a nivel nacional e internacional. Entonces son las muestras que sí garantizan pues una prueba bastante eficiente en el asunto, ¿no? Luego de esas pruebas tenemos que ver los costos ya de la evaluación económica, que consiste básicamente en evaluar en campo con el profesional cuántas estructuras geológicas tenemos y de ellas, por ejemplo, el valor económico en porcentaje o en cantidad de cuánto cualitativamente y cuantitativamente un aproximado, ¿no?, de esta evaluación para poder dar ya por continuado el proyecto. Bien, el tercer punto, tenemos los costos de las actividades de la explotación propia de la actividad minera, donde hay que pues poner todos los costos directos, digamos, maquinaria, equipo, insumos, todo lo que tiene que ver para explotar la mina. Entonces, tenemos también los costos indirectos que tienen que ver allí ya con la explotación propia, que más adelante lo voy a explicar cuáles son esos costos, ¿no? Y de luego tenemos los costos de las actividades de beneficio para aquellos que también tienen pues una planta de beneficios minerales, porque recordemos que no solo las actividades de explotación están dentro de este registro integral de formalización, sino también aquellos propietarios de plantas de beneficio que han ingresado y tienen continuidad en este proceso hasta lograr su formalización definitiva, ¿no? Entonces, para todas aquellas hay un costo de esas actividades. Y tenemos como quinto punto los costos de las actividades de comercialización de minerales, que básicamente pues, son costos propios de la comercialización. Transportes, viajes, reuniones, etc., y entre otros, ¿no?, que tiene que ver básicamente con la comercialización de los minerales. Entonces, bien, luego de haber explicado en resumen, digamos, la estructura de estos costos y cómo deberíamos tener en cuenta, vamos a ver al cálculo de los costos ya de producción. Para producir la mina, qué costos o qué parámetros debemos tener en cuenta para tener un rumbo seguro en el tiempo, a lo largo del tiempo. Aquí voy a explicar esto en la hoja Excel de aquí, que tengo la estructura general de los costos de un proyecto minero. En la parte de aquí tenemos pues básicamente, como he visto en la parte descriptiva, el costo inicial, que son el costo del proceso de mina, o la planta, ¿no? En ambos casos, aplica para ambos casos. Y tenemos la mano de obra directa que tiene que ver ya en estos dos costos, tal como he explicado aquí de manera descriptiva y resumida esa estructura de los costos. Luego tenemos los costos, de estos dos costos, digamos, el costo directo de producción mina y la mano de obra que está involucrada en producir 1 tonelada de mineral,
tenemos el costo del proceso directo de la mina o de la planta, ¿no? En ambos casos tiene un costo. Y luego de eso tenemos pues el costo del proceso indirecto, ya sea de la mina o la planta. ¿Y qué consiste esto? Pues consiste básicamente en servicios de terceros o en bienes adquiridos también para el proceso, pero que no tengan directamente que ver con el proceso, digamos. Compra de alimentos, compra de insumos adicionales a lo que se compra para la producción, digamos, adicionales, fuera de comprar dinamita, accesorios y gasolina y petróleo, pues hay la necesidad de otros costos indirectos como son pues alimentos, vigilancia de terceros, servicios profesionales de terceros, comunidades, etcétera, etc., costos indirectos al proceso. Este costo directo de mina, por ejemplo, mano de obra directa, son costos fijos, un costo que mensualmente se tiene que pagar fijo, digamos $10,000, esos $10,000 mes a mes no varían, un costo fijo. Luego los costos del proceso indirecto sí pueden variar, ¿no? Dependiendo pues de la cantidad y de la necesidad en el momento que esto pueda ocurrir. Entonces estos costos ya no son costos fijos. Luego tenemos también los gastos administrativos y los gastos de comercialización. Finalmente tendríamos pues los 5 costos que he explicado ya aquí de manera estructurada y de manera resumida. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, entonces ahí tenemos los 5 costos que expliqué en el artículo. Y finalmente estos costos pues se resumen en 2 costos, que son los costos de operación directa y los costos de operación indirecta. Los costos de operación directa lo que tiene que estar relacionado directamente con la actividad de explotación de la mina o con la actividad de procesamiento en la planta. Y los costos de operación indirecta que tienen que ver con los gastos administrativos y los gastos de comercialización. Finalmente tenemos un costo de producción de la mina en general o de la planta en general. Entonces, eso es de manera gráfica la estructura general de los costos en proyectos de pequeña minería y minería artesanal. Bueno, allí tengo un ejemplo de cómo se costea, por ejemplo, la mina. Bueno, aquí he resumido, he hecho lo más resumido posible, con datos y cifras aproximadas a la realidad de las cosas que normalmente se maneja. Esto varía básicamente con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la descripción tenemos pues labor de desarrollo, preparación, tenemos un monto, un costo de producción, acá mina, planta, mano de obra directa, costo directo de producción, gastos administrativos y gasto de comercialización, tal como estoy poniendo aquí los 5 tipos de costo que expliqué en mi artículo precedente. No tenemos como he dicho, las labores de desarrollo tienen un costo, las labores de explotación tienen un costo, las labores de exploración tienen un costo, la mano de obra directa, etc. No voy a explicar todo esto porque se nos va a alargar el video. Finalmente tenemos pues la estructura de ese costo, digamos en la mina, ¿no? Considerando pues yo voy a tener una producción diaria, digamos de 30 días, voy a trabajar 25 días, al mes, ¿no? En función a estos 2 datos voy a hacer toda una estructura con los datos adicionales que tengo del ejemplo de costeo para hacer un análisis de mi actividad, de mis costos y encontrar pues un punto de equilibrio, lo que en términos mineros o en la mina se llama la ley de corte o el cutoff, que no es más otra cosa que el punto de equilibrio. ¿Y qué cosa es eso? Es el punto en el cual yo llego con una inversión tal que no gano ni pierdo. Entonces, para ganar, o sube la ley, o mejoro la ley del mineral, o invierto más. Entonces, pero eso lo vamos a hablar quizás en otro video. Porque, por ejemplo, aquí yo tengo mi punto de equilibrio, ¿no? entre la línea de los ingresos brutos, que es acá la línea azul, y el costo total, que es pues la línea roja. Entonces, donde hay la intersección, eso es el punto de equilibrio. Cuanto más bajo está esto, mucho mejor. Entonces, cuanto yo más ingresos tengo, pues voy a tener ingresos brutos, voy a tener más ganancia, ¿no? Entonces, allí ya viene el tema de la incidencia.
la incidencia, a menor producción, pues voy a tener menores ganancias, y a mayor volumen de producción versus leyes menores, como por ejemplo, si comparamos, digamos, las actividades de antamina eh, frente a las actividades pues, de un minero, digamos, de producción de oro de socavón. Eso ya es la incidencia, que no voy a hablar en este tema, pero hay que ver este tema del punto de equilibrio, es donde yo no gano ni pierdo. Para ganar tengo que mejorar en algunos parámetros y bueno, mejora pues básicamente las leyes, se llama en mina el blending, ¿no? Llevar a la planta un mineral con mayor calidad, digamos. Si yo contamino el mineral y hago que sea mucho más pobre, me van a castigar más en planta, voy a obtener menor calidad del mineral o del proceso, por lo tanto voy a tener, digamos, quizás pérdidas por debajo del punto de equilibrio. Pero si yo envío de la mina a la planta un mineral con la calidad que yo debo estar por encima del punto de equilibrio, lógicamente voy a ganar, ¿no? Entonces ese es el chiste de la figura. Bueno, ya hemos explicado los costos. Al final vamos a ver también el tema de la reinversión. Digamos, de la utilidad neta de cada campaña, porque normalmente los pequeños productores mineros y los artesanales, hablo en forma conjunta, algunos no sacan al mes la producción. En el caso mío, si yo llego a un punto en que cada mes llevo mineral a planta, o sea, estoy acumulando mineral en planta y al final del mes tengo un acumulado de 300, 500, 600, 700 toneladas al mes y luego espero mi turno y lo proceso. Pero otras personas u otras empresas no tienen esa capacidad, entonces hacen una campaña en 4 meses, en 5 meses, y pues ese acumulado van a la mina y los trasladan en una semana con los volquetes a la planta y hacen su campaña, ¿no? Después de 3 meses o 2 meses o 4 meses, en algunos casos hasta 6 meses, se demoran en tener esta campaña de trabajo. Normalmente los grandes economistas, los especialistas en este tema, pues recomiendan el 80% de mi ganancia o de mi utilidad neta, yo debería reinvertir en el proyecto. Pero yo no recomiendo pues reinvertir el 80%, simplemente yo me aconsejo a mí mismo y aconsejo a los demás reinvertir el 50% de las utilidades netas y el 50% enviarlo al ahorro para prevenir imprevisto el futuro. ¿Por qué? Porque las actividades mineras de pequeña minería y minería artesanal son tan sensibles, digamos, a varios factores, como pueden ser los convenios, los contratos con las comunidades, con el dueño del terreno superficial, las denuncias por contaminación ambiental de las fiscalías y las propias intervenciones de las direcciones regionales de energía y minas, podrían afectar a nuestras actividades en el futuro, mientras no estemos 100% formalizadas y no tengamos pues el aval del terreno superficial al 100% por lo menos en 10 años. ¿Por qué? Porque las comunidades pues cambian normalmente dirigentes a cada año, cada 2 años, cada 3 años, y como cambian estos parámetros podrían cambiar el rumbo de las actividades. Por lo tanto, yo solamente recomiendo reinvertir el 50% y el otro pues enviarlo al ahorro, porque cuando esta cuestión ocurre, pueda que cierren la mina, que se queden con la maquinaria, puede haber etc. de cosas. Entonces, para prevenir eso, simplemente yo recomiendo reinvertir el 50% de esto y lo demás enviarlo al ahorro. No quiero cansarles, vamos a ir al ejemplo práctico.